reumáticas que se suceden fuera de una articulación, fuera de lo que es la membrana sinovial, fuera de lo que es el cartílago articular en esencia. Estos reumatismos llamados extraarticulares, por fuera de la articulación, llamados también periartritis, son la causa más frecuente de consulta de la población que está afecta de alguna enfermedad reumática a la consulta externa de reumatología. Entonces, de largo superan la consulta por estos problemas que vamos a tocar ahora a los llamados síndromes articulares. Estos reumatismos extraarticulares, como reitero, son los más frecuentes en la consulta externa. Obedecen en su gran mayoría a factores mecánicos, vamos a ir viendo. No siempre es así, pero en su mayoría sí. Usualmente se da en personas mayores de edad, sea hombres o sea mujeres, de causa mecánica. Y mucho de su diagnóstico, vamos a ir viendo, es clínico, o sea, son síntomas y son signos que el médico detecta para poder hacer el diagnóstico. Con todo, estos reumatismos extraarticulares de lejos también son mucho más benignos que los reumatismos articulares, propiamente como tal. Entonces vamos a ir viendo por partes, por regiones anatómicas, los diferentes reumatismos extraarticulares. A nivel de la mano tenemos una enfermedad llamada tenosinovitis palmar, dedo en resorte. Tenosinovitis palmar llamado dedo en resorte. Es una inflamación de la vaina sinovial que cubre los tendones flexores de la mano. O sea, se sucede a nivel de la palma de la mano. Ahí se sucede. Por eso se llama tenosinovitis palmar. Ustedes recuerdan que los tendones flexores de los dedos a nivel de la palma, todos pueden ver, están cubiertos de vaina sinovial, de una vaina sinovial, para que puedan discurrir con facilidad esos tendones que flexionan nuestros dedos. Entonces, esta vaina sinovial es susceptible de inflamarse. Y al inflamarse, después de un largo tiempo, se va a engrosar y va a formar un nódulo a nivel de los tendones flexores. Este nódulo comienza a doler, el paciente refiere dolor, el médico va a palpar en esa zona, desencadena el dolor y el nódulo al mismo tiempo se puede palpar. ¿Y qué es lo que ocasiona este nódulo que se forma en el tendón flexor? Dificultad y busca extensión del dedo. O sea, el paciente puede flexionar muy bien su dedo, lo flexiona muy bien el dedo, pero para extender y hay dificultad, no puede extenderlo. Y cuando se realiza, lo hace a manera de un resorte, bruscamente. Y por eso es que se llama el dedo en resorte, ¿ya? A la brusca extensión del dedo, eso es lo que se llama dedo en resorte. El tratamiento es con infiltración con corticoides de depósito. Infiltración con corticoides de depósito. Una gran mayoría de reumatismos extraarticulares, vamos a ir viendo, se solucionan con infiltración local con corticoides de depósito. Los corticoides de depósito no son otra cosa ahí de depósito. Los corticoides de acción intermedia, a saber, la triamcinolona, cuando se unen a un residuo acetato, que son proteínas, tienen la función de soltar poco a poco el corticoide, en este caso la triamcinolona. Esos son los corticoides de depósito que se administran localmente en los reumatismos extraarticulares. La gran mayoría, como refiero, son acetatos de triamcinolona. Hay también de betametasona, de dexametasona, corticoides de depósito, que son de acción larga. Pero los más utilizados son los de triamcinolona. Estos corticoides de depósito se depositan localmente allí donde existe el problema de un determinado reumatismo extraarticular. Tal es el caso, por ejemplo, de engrosamiento nodular de un tendón flexor. Entonces se infiltra localmente y se resuelve el nódulo se resuelve. Y el paciente vuelve a su normalidad.
Muchas veces tienden a recidivar, después de 1 año, 2 años, 3 años recidivan estos nódulos, nuevamente dan la tenosinovitis palmar o llamado dedo en resorte, y entonces después de unas 3 infiltraciones más o menos es el promedio, después de ello ya no es bueno colocar corticoides de depósito, porque los corticoides de depósito pueden dar más bien atrofia, o sea, debilitamiento de tejidos. Entonces, las infiltraciones local con corticoides siempre hay que ser prudente, tienen que ser un poco espaciadas. Lo escrito es más o menos hasta 3 veces que se puede poner y después de eso ya viene un tratamiento quirúrgico, extirpación de esos nódulos. Ustedes pueden ver acá, ellos están viendo también esa pantalla. En la región palmar, en la base de los dedos, en la región palmar, ahí se forman los nódulos a nivel de los tendones flexores, ¿sí? El médico palpa y va a palpar el nódulo. Y este es el dedo que se puede flexionar perfectamente, pero la dificultad es en la extensión. A nivel de la muñeca hay otra enfermedad llamada la tenosinovitis estenosante de Kerr-Wein. Esto se refiere a la inflamación también de la vaina sinovial que cubre a los tendones extensor y abductor del primer dedo, a nivel de la muñeca. Ustedes pueden verse, si ponen su dedito en la tabaquera anatómica, en la parte interna, por ahí va de la tabaquera anatómica, por ahí discurren estos 2 tendones, el tendón extensor y abductor del primer dedo, del dedo gordo, ¿ya? Y ahí en esa zona es donde se va a inflamar la vaina sinovial que cubre a estos tendones. Y entonces va a dar un dolor local en ese sitio, y va a dar, cuando uno hace la extensión y la abducción del primer dedo, ahí desencadena dolor, se desencadena dolor, ¿ya? Entonces, el paciente refiere dolor a nivel de esa zona, viene el médico, palpa y efectivamente desencadena el dolor en esa región. Esa es la tenosinovitis estenosante de Kerr-Wein, que con todos se da con más frecuencia en las mujeres después de dar a luz. Y cuando agarran por primera vez al bebé, hacen mucho este movimiento de extensión, abducción del primer dedo, y entonces ahí es que se desencadena esta entidad, tenosinovitis estenosante de Kerr-Wein. Igualito, el tratamiento es con infiltración con corticoides de depósito en ese sitio, ¿ya? Se puede infiltrar una vez, después de 1 año otra vez, después de otro año puede ser otra vez, y después de una tercera vez es mejor ya el tratamiento quirúrgico, ¿ya? De bridación, liberación de las bridas de esa vaina sinovial que están comprimiendo a estos tendones. Entonces acá pueden ver nuevamente, acá está la vaina sinovial que recubre a ambos tendones que he mencionado y ahí se inflama esta vaina sinovial, ¿ya? Uno hace los movimientos de aducción y abducción de la muñeca y ahí se va a desencadenar el dolor porque participan estos tendones. Abducción, aducción y ahí se desencadena el dolor. A nivel de la muñeca también tenemos el llamado síndrome del túnel carpal. Síndrome del túnel carpal. Se refiere a la compresión del nervio mediano a su paso por el túnel carpiano. Todos a nivel de la muñeca pueden localizar el túnel carpiano por donde pasa en su interior el nervio mediano. Cuando ese túnel carpiano es sujeto a un proceso inflamatorio, sea mecánico, o sea por una enfermedad metabólica, diabetes, una enfermedad autoinmune, artritis reumatoidea, esa inflamación a nivel del túnel carpiano, como no se puede expandir el proceso inflamatorio,
comprime al nervio mediano, ¿ya? Al nervio mediano. Esa compresión del nervio mediano es lo que va a ocasionar síntomas sensitivos en relación a la inervación del nervio mediano, como es en la región palmar a nivel del primer dedo, segundo, tercero y la parte cubital del cuarto dedo. Toda esa zona va a estar inervada sensitivamente por el nervio mediano. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Parestesias, ¿ya? Parestesias en la palma de la mano, en todo lo que es la palma de la mano y en lo que es los 3 primeros dedos y la mitad del cuarto dedo, ¿ya? Parestesias. En una etapa ya más avanzada, el nervio mediano también inerva músculos, los músculos de la región tenar, hipotenar, y entonces va a causar atrofia de la eminencia tenar, hipotenar, atrofia, se comienzan a atrofiar esos músculos, y eso ya en una etapa ulterior de síndrome del túnel carpiano. En el diagnóstico ayuda mucho, uno, la parte clínica, los síntomas, dos, la parte exploratoria del médico, hay el signo de Tinel, compresión a nivel del túnel carpiano con un dedo, y esa compresión va a comprimir el nervio mediano y desencadena los síntomas sensitivos, ¿ya? Desencadena los síntomas sensitivos. Y de otro lado, se va a realizar la dorsiflexión de la mano o la flexión de la mano en forma exagerada, y ambas maniobras pueden desencadenar también los síntomas del túnel carpiano, ¿ya? La dorsiflexión de la mano y la flexión de la mano en forma exagerada pueden desencadenar estos síntomas. El tratamiento igual es con infiltración con corticoides de depósito. Se puede infiltrar, como les digo, una vez, 2 veces, 3 veces, una cuarta vez y hay que tener reparo, y de repente es necesario que lo vea el traumatólogo que realiza la limpieza del túnel carpiano, porque ya hay cronicidad, hay fibrosis y eso ya comprime crónicamente el nervio mediano. Para que vean en esta diapositiva los síntomas sensitivos en la región palmar, primer, segundo, tercero y esta mitad del cuarto dedo hacia la región radial, ¿no? Miren acá. Y entonces inerva también los músculos de la región tenar, hipotenar y a la larga da atrofia. Y el signo de Tinel, que era la compresión con un dedo a nivel de la muñeca, y la maniobra de Fallen, que no es otra cosa que una flexión de la mano en forma exagerada. Esa es la maniobra de Fallen que pueden ver acá. Y la maniobra de Fallen invertido es la dorsiflexión hacia atrás de la mano. Y entonces, con esos síntomas, con estos signos, perdón, se pueden reproducir los síntomas del síndrome del túnel carpiano, cual principal, como he dicho, son las parestesias en la palma de la mano. El diagnóstico definitivo, cuando hay compresión de nervios, hay 2 maneras. Uno es la electromiografía. La electromiografía nos sirve para 2 cosas: definir bien el compromiso es muscular o el compromiso es nervioso. En esencia, para eso sirven los exámenes de electromiografía, ¿ya? Y en este caso, nos va a detectar la lesión del nervio mediano. La electromiografía nos dirá hay compromiso sensitivo o sensitivo motor del nervio mediano. Y también la ecografía, también se va a ver muy bien cómo se forma a nivel del túnel carpiano este proceso inflamatorio que comprime el nervio mediano, ¿ya? Entonces, esas son las 2 maneras de hacer un diagnóstico definitivo: electromiografía y ecografía. A nivel del codo tenemos 2 entidades. Uno es llamada la epicondilitis o codo del tenista. La epicondilitis o codo del tenista se refiere a un proceso inflamatorio de los tendones extensores de la mano, pero a nivel del epicóndilo, acá, ¿ya?
los tendones que extienden la mano, se van a insertar a nivel del codo en el epicóndilo. Ahí esos tendones son sujetos a inflamarse y dar un dolor localizado en esa zona del epicóndilo. El paciente viene refiriendo dolor local a nivel del epicóndilo. El médico examina, comprime esa zona y efectivamente desencadena dolor objetivo a nivel del epicóndilo, ¿ya? Esto se da más en aquellos que realizan movimientos exagerados del codo, ¿ya? A la manera de aducción y reducción. Y entonces, esto permite que estos tendones de estos músculos extensores de la mano estén sujetos a inflamarse y den el codo del tenista. El tratamiento es infiltración con corticoides de depósito. La mayoría de textos en los reumatismos extraarticulares se dice que primero se debe dar antiinflamatorios no esteroideos. Que hay diversidad de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, pero en la práctica, los reumatólogos sabemos muy bien que la respuesta de los reumatismos extraarticulares a corticoides de depósito en realidad es baja, menos del 50% de respuesta. Y entonces, por eso es que preferimos utilizar de inicio la infiltración con corticoides de depósito, ¿ya? Les hablo de en la práctica lo que hacemos. Lo primerito, infiltración con corticoides de depósito y se puede complementar con unos antiinflamatorios. Acá el médico comprimiendo el epicóndilo y ahí da dolor objetivo. Se llama también el codo del tenista porque los tenistas son los que más, a los que más les da esta enfermedad, el codo del tenista o epicondilitis por el tipo de movimiento que realizan con la raqueta, abducción. El codo del tenista. Y en la parte interna del codo tenemos la epitropia. Y en la epitropia se insertan los tendones que tienen por función realizar la flexión de la mano, ¿ya? Y entonces esos tendones también son sujetos a poderse inflamar. Y esa inflamación de esos tendones, flexores de la mano a nivel del codo, se va a llamar la epitropleitis o codo del golfista, porque los que juegan golf son los que más van a desarrollar esta entidad. Desde luego que acá en Perú, pues en Arequipa, muy pocos golfistas hay, ¿no? Entonces esta entidad es mucho más rara. El médico igualito lo comprueba objetivamente, presionando el dedo en esa zona a nivel de la epitropia y ahí se desencadena el dolor. Igualito, el tratamiento es con infiltración con corticoides de depósito y si no se dé antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Hay. Otra entidad tenemos la bursitis olecraniana, a nivel del codo. A nivel del codo tenemos, se pueden palpar ustedes el olecrano. Por encima van a pasar estos tendones extensores del brazo. Y por debajo de estos tendones tenemos la bolsa serosa, que es la bursa olecraniana, que sirve para deslizar, para que se deslicen adecuadamente estos tendones extensores. Entonces, ahí esta bursa está sujeta a inflamarse. Por causas traumáticas, un golpe en el codo, en esta zona extensora, va a hacer que se inflame esta bursa olecraniana. Puede haber también bursitis séptica, determinadas bacterias pueden localizarse ahí, va a ser una bursitis séptica. La gota, que es la enfermedad por depósito de cristales de ácido úrico, también se pueden depositar en esta bursa olecraniana y hay un cuadro de bursitis. Pacientes que tienen gota muy frecuentemente están sujetos a bursitis olecranianas. ¿Ya? El paciente viene refiriendo dolor
dolor en este sitio, un dolor subjetivo, lo que el paciente prefiere. Alguna vez hay inflamación, hay una bolsa que se detecta y el médico objetivamente detecta un dolor localizado a nivel del olecrano, ¿ya? Y puede haber hinchazón, signos inflamatorios locales. Cuando hay inflamación y hay derrame sinovial, pues las bolsas serosas también están cubiertas de vainas sinoviales y por lo tanto producen líquido sinovial. Y cuando hay un proceso patológico como este, se va a producir exceso de líquido sinovial, sea inflamatorio, sea séptico, sea hemorrágico, o sea por depósito de cristales de ácido úrico. Entonces hay que sacar ese líquido y hay que estudiarlo en el microscopio y determinar la causa por qué hay la bursitis olecraniana, ¿ya? El tratamiento, entonces, cuando hay el proceso inflamatorio con derrame sinovial a nivel de la bursa, es aspirar, sacar ese líquido, examinarlo a nivel del microscopio y determinar la entidad patológica. Y de acuerdo a eso, se vamos a dar antiinflamatorios no esteroideos, puede ser antibióticos, puede ser estos inhibidores de desantina oxidasa en el tratamiento de la boca, como el halopurinol. Depende de la causa, entonces, de la bursitis olecraniana para que actuemos en base a ese diagnóstico. Acá, para que vean la bursa, el olecrano, y a nivel del olecrano está la bursa olecraniana, ¿no? Es un paciente que tiene gota, que tiene una bursitis olecraniana por depósitos de cristales de ácido úrico. A nivel del hombro tenemos dos entidades fundamentales. La primera, la tendinitis bicipital. Todos ustedes deben cogerse en la parte anterior del brazo, la corredera bicipital, por donde discurre el tendón del bicipital, el tendón largo del bíceps, por ahí discurre, y en ese discurrir por esa zona, este tendón largo del bíceps está sujeto a un proceso inflamatorio, se puede inflamar, ¿ya? Lo usual es de causa mecánica, acciones repetitivas del hombro que tienen que ver con la elongación de este tendón, causa mecánica. El paciente viene refiriendo dolor localizado en esta zona y el médico viene, examina y detecta objetivamente el dolor en la región de la corredera bicipital. Hay una maniobra de hiergazón que consiste estando con el codo flexionado, realizar la reducción hacia afuera, y esa es la maniobra de hiergazón que detecta, que desencadena el dolor a nivel de la corredera bicipital. El tratamiento igual lo vamos a realizar con infiltración con corticoides de depósito. Se puede complementar antiinflamatorios no esteroideos. Como les reitero, en la práctica lo que hacemos los reumatólogos es lo primero, infiltrar con corticoides de depósito. Acá está el tendón largo del bíceps en su discurrir por la corredera bicipital y ahí es donde se inflama, ¿ya? Este tendón. El médico ahí localmente va a realizar una infiltración con corticoides de depósito a nivel de este tendón, ¿ya? Y la segunda entidad tenemos la tendinitis del supraespinoso. Tendinitis del supraespinoso. Este tendón del supraespinoso que está por debajo del acromion y más hacia abajo la bursa subacromial. Ambas entidades, tanto el tendón del supraespinoso como la bolsa serosa o bursa subacromial, muchas veces se juntan, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque están bien pegaditos el uno del otro. Y entonces la inflamación de este tendón se llama inflamación del tendón del supraespinoso y la inflamación de la bursa subacromial se llama bursitis subacromial.
En realidad, como les digo, muchas veces se dan las dos cosas, tendinitis del supraespinoso y bursitis subacromial, porque están pegaditos, como vamos a ver ahorita en la diapositiva. El paciente viene refiriendo un dolor localizado en la región por debajo del acromio, ¿no? Entonces pueden palpar la parte más prominente del hombro, ahí tenemos el acromio, y debajo del acromio va a estar pues, la bolsa serosa y más hacia abajito el tendón del supraespinoso. Y entonces ahí uno comprime y va a desencadenar dolor. Y cuando uno realiza la reducción del hombro, entre los 60 y 110 grados es que se va a desencadenar, va a aparecer este dolor. ¿Sí? Entre los 60 y 110 grados. Que es 90 grados, 60 será más o menos ahí, 60, 90 y 110, en este rango de movimiento. Ahí se desencadena el dolor, ¿ya? Porque ahí se compromete el tendón del supraespinoso que realiza su función respectiva y concomitantemente la bolsa serosa subacromial. Igualito, el tratamiento es con infiltración con corticoides de depósito, complementariamente se puede utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Ahora vamos a ver la gráfica. ¿Qué pasa cuando tenemos una tendinitis bicipital y una tendinitis del supraespinoso y esta no es corregida adecuadamente y el paciente está con dolor y no mueve el hombro por el temor al dolor? No mueve el hombro, inmoviliza el hombro. Lo que pasa es que cuando no se moviliza una articulación, la consecuencia es que el músculo comienza a atrofiarse, a endurecerse. Y todo el componente del hombro, por ejemplo, hay una cápsula articular sin hueso. Y toda esa cápsula articular que era extensible, fácil de maniobrar, se vuelve dura. ¿Ya? Y entonces eso es lo que se llama capsulitis adhesiva, el endurecimiento de la cápsula, que cubre toda la membrana sinovial por fuera, hay cápsulas articulares. Y todos los tendones y tejidos se atrofian, se endurecen. Entonces se forma lo que se llama el hombro congelado. Hombro congelado se refiere al escaso movimiento que se tiene a nivel del hombro. Ya el paciente, como tiene todo duro, fibrosado, ya no puede realizar bien sus movimientos. Entonces, productos de la inmovilización, productos de dolor en el hombro. Entonces, el paciente en realidad siempre tiene que hacer sus actividades. Hay que solucionar el dolor y uno siempre tiene que mover sus articulaciones. Si no las mueve, la consecuencia es endurecimiento, atrofia de tejidos a nivel de esas articulaciones. Es hombro congelado, entonces es una llamada también capsulitis adhesiva, es una complicación, bien sea de tendinitis del supraespinoso o del bicipital. Entonces, lo que les dije, acá tenemos el acromio, por debajo del acromio la bolsa serosa subacromial. Acromio, bolsa serosa subacromial de celeste y más por debajito el tendón del supraespinoso. Cuando se produce la tendinitis del supraespinoso, usualmente se da la bursitis olecraniana porque están pegaditos los dos. Y cuando uno da el tratamiento, a este nivel es que se introduce el corticoide de depósito. Ahí, ¿ya? Dentro de lo que es la bursa olecraniana, que contiguamente está el tendón y prácticamente abarca las dos estructuras al realizar la infiltración. Acá el médico vemos, ¿no? Cómo perpendicularmente introduce la aguja por debajo del acromio. 1 centímetro por debajo del acromio más o menos es que se introduce la aguja con el corticoide de depósito. Al nivel de cadera, todos nos podemos palpar el trocánter, que es la parte más prominente, en la parte lateral superior del músculo. Ahí está el trocánter mayor, y ahí se van a insertar los tendones del músculo del glúteo medial. Y por debajo de esos tendones va a estar esa bolsa sedosa trocantérica.
que es sujeta de inflamación, digamos, una bursitis trocantérica en ese nivel del trocánter mayor. El paciente viene refiriendo dolor localizado en la región del trocánter mayor, y el médico va y objetivamente detecta el dolor localizado a nivel del trocánter mayor. Esto se llama bursitis trocantérica. Bursitis trocantérica. Los diagnósticos, como decimos, son básicamente clínicos, por síntomas y signos que el médico detecta. Me olvidé decir, en el hombro siempre hay que pedir ecografía. Lo que más ayuda en el diagnóstico de los reumatismos extraarticulares a nivel del hombro es la ecografía, donde detecta bien la bursitis o bien las tendinitis. ¿Ya? Después tenemos a nivel de el tratamiento también es con infiltración con corticoides de depósito en ese nivel, ¿ya? En la bursa trocantérica. A nivel de las rodillas tenemos la bursitis anserina y la bursitis prepatelar. La bursitis anserina, todos pueden verse en la parte interna de la rodilla. En la parte correspondiente a la tibia, en la parte interna de la rodilla y la que corresponde a la tibia, parte superior de la tibia, ahí va a estar localizada la bolsa serosa anserina o bursa anserina, que está por debajo de los tendones. Hay 4 tendones que se van a insertar ahí por debajo de la bolsa serosa anserina. Siempre los tendones que cuando cruzan una articulación tienen que tener ahí esas bolsas serosas para que no rocen con el hueso y no se rompan. Ese es el por qué están ahí las bolsas serosas, ¿ya? Entonces, a ese nivel se puede inflamar esta bolsa serosa anserina y darnos la bursitis anserina, dolor localizado en ese nivel. El médico detecta el dolor y también el tratamiento es con infiltración con corticoides de depósito, ¿ya? Bursitis anserina, parte interna de la rodilla. Y en la parte anterior de la rodilla, tenemos la patela o rótula, ¿sí? Y por ahí discurren también los tendones del cuádriceps, del músculo cuádriceps que viene por el muslo y por ahí discurre. Por debajo de esos tendones vamos a tener la bolsa serosa prepatelar, así se llama, bolsa serosa prepatelar, ¿ya? Esa bolsa serosa prepatelar evita que los tendones que discurren por esa zona se vayan a rozar con el hueso y que se puedan romper, ¿ya? Que rocen con la patela o rótula. Entonces, esa bolsa serosa también se puede inflamar. ¿En quiénes más se inflama esa bolsa serosa? ¿Más se da en quién? En esas mujeres que van a misa y están permanentemente buen tiempo arrodilladas. Entonces, mecánicamente se comprime la bolsa serosa prepatelar, se inflama y da la bursitis prepatelar. A esa bursitis prepatelar igual el tratamiento es con infiltración con corticoides de depósito. A nivel de los tobillos vamos a tener las entesitis aquiliana. Todos pueden palparse el tendón de Aquiles, ¿no? El tendón de Aquiles, que se va a insertar a nivel de la tuberosidad del hueso calcáneo. Ahí se va a insertar el tendón de Aquiles. Ese tendón de Aquiles, en la región donde se inserta, en la tuberosidad del hueso calcáneo, ahí mismo donde se inserta es sujeto a inflamarse y darnos lo que se llama la entesitis aquiliana. El paciente refiere exactamente dolor ahí donde se está localizando la inserción de este tendón de Aquiles. Esta entesitis aquiliana muchas veces puede ser mecánica, personas que juegan fútbol, etcétera, actos repetitivos de flexión, extensión del tobillo, pueden dar esta entidad entesitis aquiliana.
Pero desde ya le voy diciendo que la entesitis aquiliana es parte del cuadro clínico o es también debut, inicio de estas enfermedades, las espondiloartropatías seronegativas como espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante puede debutar, puede ser ya parte del cuadro clínico la entesitis aquiliana. ¿Ya? Entesis, entonces, ¿qué es entesis? Es la zona donde un tendón se inserta en el hueso. Eso se llama entesis. Y la inflamación se llama entesitis o también entesopatía. Entesopatía. ¿Ya? En el entorno de los malleoles internos y externos del tobillo, el malleolo interno y externo del tobillo, por causas mecánicas y con la edad avanzada, muchas personas, hombres y mujeres, sufren de estas periartritis malleolar, bien sea interna o externa. Los tendones que discurren por ese entorno tienden a estirarse, tienden a inflamarse y dar continuamente periartritis malleolar interna o malleolar externa. ¿Ya? También hay el síndrome del túnel tarsal en el malleolo interno hacia atrás, por ahí pasan el nervio tibial posterior, un proceso inflamatorio a nivel de esa zona, puede inflamar el nervio tibial posterior y darnos síndrome del túnel tarsal con parestesias a nivel de las plantas de los pies. Síndrome del túnel tarsal que es un poco raro. A nivel de las plantas de los pies también hay una fascia gruesa, que está protegiéndonos ahí a nuestros vasos, a nuestros nervios, y esa fascia en la planta de los pies es sujeto de inflamarse y darnos fascitis plantar. Dolor tipurente, quemante, parestesias a nivel de la planta de los pies, eso es la fascitis plantar. Fascitis plantar. Entonces, viendo un poco las diapositivas de lo que hemos hablado, a nivel de la cadera, la bursitis trocantérica, el trocánter mayor sujeto a inflamarse y dar la bursitis trocantérica en este nivel. Y la bursitis anserina, hay una bolsa serosa anserina en la parte interna de la rodilla, parte interna en relación al ¿qué se llama? Bueno, en esta zona entonces está localizada la bolsa serosa anserina. Y acá es donde se inflama, acá da un dolor subjetivo del paciente, el médico examina y ahí se ve que se desencadena el dolor y esto denominamos bursitis anserina. Estos diagnósticos son evidentemente clínicos y el médico ahí realiza una infiltración con corticoides de depósito en la parte interna de la rodilla donde está localizada la bolsa serosa anserina. Siempre para diferenciar los reumatismos articulares de los extraarticulares. Los reumatismos articulares como tal van a dar lo que se llama, ayer dije, artritis o sinovitis. Una artritis o sinovitis vamos a tener los signos inflamatorios o probósicos en forma difusa. O sea, toda la articulación va a estar comprometida. ¿Sí? Toda la articulación va a estar comprometida. A diferencia de lo que he mencionado hoy día, en los reumatismos extraarticulares, los signos probósicos o el dolor no son difusos, sino son localizados a una determinada parte de la estructura comprometida, bien sea de un tendón, bien sea de una bolsa serosa, ¿no? O de una entesis. Es un dolor localizado, ¿no? Y en la artritis, ayer lo dije, hay dolor en todos los tipos de movimiento articular. Si yo tengo una artritis a nivel de la muñeca, me va a dar dolor, un dolor difuso en la muñeca, voy a tener un dolor a la flexión, voy a tener dolor a la extensión, dolor a la aducción, dolor a la abducción. Todos los tipos de movimiento articular me van a dar dolor.
porque es toda la articulación la que está comprometida, hay una sinovitis. En cambio, hablando de la muñeca, si yo tengo la tendosinovitis estenosante de Kervain, solamente voy a tener dolor localizado, ¿sí? No es todo que me duele, sino un dolor localizado a esa área. Y los tipos de movimiento en este caso de extensión y reducción del primer dedo, esos tipos de movimientos son los que me van a desencadenar el dolor. O puede ser también abducción o reducción de la muñeca, ¿sí? Pero flexión y extensión no me va a dar dolor. En tendosinovitis estenosante de Kervain, la flexión y extensión no se comprometen estos tendones, por lo tanto ahí no hay dolor. ¿Se dan cuenta? En cambio, en una artritis hay dolor a todos los tipos de movimiento articular. Son diferencias básicas que tenemos que tener, ¿no? Una artritis a nivel de la rodilla, por ejemplo, toda la rodilla va a estar inflamada, hinchada, todo. En cambio, si yo tuviera una bursitis prepatelar, solamente va a estar inflamada o hinchada la región prepatelar, ¿ya? La que está anterior a la patela o rótula, localizado, dolor localizado. Esa es la diferencia. Si tienen preguntas, me pueden hacer. La hipnosis de la pata de ganso es la que la busca Hay 4 tendones que forman la pata de ganso. Uno es el recto interno, otro es sartórico, no me acuerdo bien. Hay 4 tendones de 4 músculos del muslo que forman la pata de ganso, y por debajo de la pata de ganso de subversión, a nivel de la tibia, ahí está la bolsa sedosa anselina. ¿Qué más va a ser? ¿Tienen algunas preguntas, compañeros virtuales? Mañana continuaremos.